Estos días estamos escuchando mucho hablar sobre los delitos de malversación, sedición, ese bloqueo en el Tribunal Constitucional, esos cruces de acusaciones entre gobierno y oposición que son constantes. Pero, ¿qué pasa realmente? ¿De qué estamos hablando? ¿Es un asunto tan relevante? ¿Cómo nos puede afectar? Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal de la UEX. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué opina sobre esa reforma del Código Penal propuesta por el Gobierno? En lo que tiene que ver con la malversación, la verdad es que no le encuentro ningún significado técnico. No creo que fuera una reforma necesaria. La última que había habido, además, en materia de malversación fue en el año 2019, en una fecha relativamente reciente, en algo que tenía que ver con la responsabilidad de las personas jurídicas y, por tanto, desde el punto de vista de la oportunidad o de la necesidad de reformar la malversación, Sí. entiendo que no había motivos para ello, insisto, desde el punto de vista técnico y al margen de otras coyunturas, claro. Vamos a ahondar un poquito, vamos a comentarlo para que la gente en su casa también entienda de lo que estamos hablando. El Congreso ha aprobado un cambio en ese delito de malversación que, como decimos, en los próximos días va a pasar por el Senado si no es frenado antes por el Tribunal Constitucional, algo que vamos a conocer a lo largo de esta jornada. Vamos a explicar ese cambio. El Código Penal de 1995, el Código Penal denominado de la democracia, distinguía entre malversación propia e impropia. La propia es cuando la sustracción de dinero público es para beneficio propio, y la impropia, están viendo ustedes ya esas imágenes, cuando ese dinero se desviaba a otros fines y no se incorporaba al patrimonio. Esta diferenciación desaparecía en la reforma que hizo Mariano Rajoy en el año 2015 y el delito era el mismo, tanto si el dinero te lo quedabas tú o no. Ahora este cambio que plantea el gobierno de Pedro Sánchez distingue otra vez esas figuras y si hablamos de malversación impropia, las penas se reducirían, lo que podría afectar a condenas ya en marcha. Sobre este asunto le hemos preguntado al fiscal superior de Extremadura. Todos los supuestos delictivos que estén condenados en firme y cuya sentencia no esté cumplida totalmente, tienen que ser revisados. Pero que tienen que ser revisados, eso es ni más ni menos que hay que estudiar qué norma se aplicó, la incardinación en el Código Penal nuevo y si la norma penal es más favorable o menor. Es un procedimiento muy complejo. Aquí inmediatamente podemos hacer una tabla comparativa de que en determinados supuestos antes se podía llegar a 12 años y algunos ahora se van a quedar en 4. Por lo tanto, se va a tener que hacer ese proceso de revisión para ver si esa conducta punible, esa conducta por la que se sentenció a una persona determinada por delito de malversación, pues tiene acomodo a la nueva legislación y tiene una mejor pena. Pero no son demasiados. Insisto que no creo que sean más de 10 o 15, probablemente no lo sé. Vamos a ver, en los casos que están actualmente en tramitación, a eso ya se les aplica directamente el nuevo Código Penal, salvo que fuera más perjudicial que el anterior, que no lo va a ser, que no lo es. Por lo tanto, esos casos que están actualmente en investigación se les va a aplicar, puedo prácticamente afirmarlo categóricamente, se les va a aplicar el nuevo Código Penal. A los anteriores se tienen que revisar las sentencias. Pero insisto, lo digo por enésima vez, revisar no quiere decir disminuir, es revisar, es estudiar. ¿Qué ocurre con el nuevo Código Penal respecto a esos hechos? Si concluimos que la norma penal nueva es más favorable, supondrá una rebaja de penas. Pero quiero decir alto y claro, es un fenómeno muy complejo. Es un fenómeno muy complejo porque además no son delitos que normalmente se produzcan solos, sino que van acompañados de otros, como prevaricación o como falsedades, otros delitos que establecen una norma concursal. Por lo tanto, tenemos un concurso de delitos entre malversación y prevaricación. Por lo tanto, ya no es la pena de la malversación, sino un concurso delictivo. Y en ese caso es una norma individualizatoria muy compleja y hay que ver caso por caso. Pero sí, pueden afectar y se van a revisar y es posible que alguna condena tenga que ser disminuida. Está demostrado que no por incrementar las penas disminuyen los delitos. Por lo tanto, insisto, estoy de acuerdo con el fiscal anticorrupción en que tenemos que tener las armas suficientes para combatir la corrupción como cualquier otro hecho delictivo, pero que no hay que incidir en la pena como única arma. Hay otras. La pena tiene que ser en todo caso proporcional al hecho cometido y este es un caso que a veces se olvida. Emilio, ¿se espera que lleguen a despachos de abogados como el suyo muchas peticiones de revisión de condenas?
No, naturalmente esto provoca un efecto llamada. Cuando hemos tenido la experiencia reciente de la ley conocida como sí es sí, los clientes que teníamos condenados o en expectativa de ser enjuiciados por ese tipo de delitos, lógicamente, pues han reclamado nuestra intervención para ver si pueden beneficiarse. Y lo mismo sucederá con la malversación y lo mismo sucederá con cualquier fenómeno delictivo que legislativamente vea reducida el umbral de pena. Esto es algo muy antiguo, es una garantía del Estado constitucional y siempre que hay una rebaja de las penas, indiscutiblemente estimula una revisión de los procesos en curso o de los ya enjuiciados en orden a tratar de atemperar o de adecuar al nuevo régimen legal las situaciones judiciales vividas o por vivir. Claro, como bien dice Emilio, no solo estamos hablando de esa revisión de condenas, también es que hay casos que están pendientes de que comience el juicio o que se están juzgando ahora mismo. ¿Podemos hablar de algún caso concreto de políticos extremeños que se pudieran beneficiar de estos cambios? Bueno, lógicamente se exige un cierto deber de exigir, un cierto deber de reserva respecto a los asuntos que uno lleva. Yo creo que son suficientemente conocidos por los medios de comunicación, incluso algunas imágenes que estáis poniendo son reveladoras de algunos de estos procedimientos. Pero no cabe duda que en cualquier comunidad autónoma, esto que se viene conociendo como fenómeno de la corrupción, a pesar de que el Código Penal español no ofrece una definición ni una fijación de los contornos de la corrupción, evidentemente cuando hablamos de esto sabemos que nos estamos refiriendo a un caldo de cultivo donde afloran delitos como la malversación o como el cohecho, la prevaricación, es decir, como bien decía el fiscal jefe de nuestra comunidad autónoma, no son delitos que comparecen solos, sino que generalmente entran en régimen concursal con otros. También de ustedes imágenes tanto de Manuela Holgado como de Alberto Casero, porque podrían ser dos de esos políticos extremeños a los que de forma velada estamos haciendo referencia por si esas modificaciones en el Código Penal, Emilio, les pudieran modificar las condenas. El foco... suponiendo que fueran condenados. Suponiendo que fueran condenados, por supuesto. Suponiendo, vamos a dejarlo claro, suponiendo que fueran condenados, podrían verse modificados o beneficiados por esta modificación en el Código Penal. El foco se ha puesto estos días en esas negociaciones entre Gobierno y Esquerra Republicana, porque hablamos de esa modificación en los casos de malversación, pero también en el delito de sedición. En este caso, ¿qué modificaciones supondrían? Bueno, la sedición desaparece. La sedición desaparece, la malversación no desaparece, sino que se trastoca a la baja. Sin embargo, la sedición pasa a convertirse en una modalidad agravada de desórdenes públicos y, por tanto, digamos que pierde su propia esencia. Ya deja de ser cabeza de león para convertirse, o cabeza de ratón, perdón, para convertirse en cola de león, si se permite la expresión un poco rudimentaria. Es decir, pierde su propia esencia, ya no tiene una autonomía propia, el nombre sedición desaparece de los catálogos de delitos en España y, ya digo, pasa a ser una modalidad agravada de desórdenes públicos. Quizá la pregunta que me hace nos ponga sobre la pista de una reflexión un poco más ambiciosa. Qué casualidad que las personas que tenemos en pantalla junto a mí han sido condenadas precisamente por los delitos de los que estamos hablando, por sedición y por malversación. De tal forma que razonablemente parece necesario concluir que estamos ante una reforma ad hominem, es decir, unas reformas a la carta, para tratar de beneficiar a estas personas, porque desde luego otra explicación estadística no cabe, ni cabe tampoco, como decía antes, una interpretación lógica de estos acontecimientos legislativos, y evidentemente esto siempre es patológico. El derecho penal no se puede hacer a medida, a tamaño, a perfil de unos determinados condenados, salvo en casos excepcionalísimos, y desde luego este no es excepcionalísimo. Han gozado de un beneficio de indulto, a mi modo de ver también bastante discutible, mucho más que discutible, y ahora parece que todavía se quiere dar una vuelta más de tuerca en este beneficio, ya digo, de inspiración más política que jurídica, y evidentemente esto deja en muy mal lugar a las personas que con más o menos éxito nos dedicamos al derecho penal y que por tanto estamos sumamente asombrados de que este tipo de reformas puedan llevarse a término en nuestra democracia. Vamos, que según su opinión, como catedrático de Derecho Penal, es que esta reforma del Código Penal, valga la redundancia, no era necesaria. En absoluto. O por lo menos, aisladamente,
no era necesaria. Otra cosa es que se hubiera cometido, por ejemplo, se dice que la sedición se quiere acompasar, por cierto, de una forma ciertamente errática, porque el argumento es bastante falaz. Yo creo que a veces los políticos creen que no hay personas que nos dedicamos a ver los códigos penales de otros países, pero sí hay gente tan aburrida que lo hace. Se dice, por ejemplo, que la sedición tiene que atemperarse o que tiene que acompasarse a la legislación de otros países de nuestro entorno. La pregunta es, ¿por qué no adecuamos a la legislación de otros países de nuestro entorno fenómenos como la usurpación inmobiliaria? Pregunto. O otro tipo de fenómenos delictivos. Es decir, si se quiere hacer una depuración de derecho comparado del Código Penal, cosa que en España no tiene precedente, porque además España es absolutamente soberana a la hora de escoger sus normas penales. Si se quiere homologar nuestra legislación a la de los países vecinos, hágase de una forma íntegra. Pero, insisto, no se haga de una forma acomodada a dos delitos cometidos por unos amigos políticos, porque evidentemente se está viendo el refajo de la cuestión. O por lo menos que no lo intenten disimular con argumentos pretendidamente técnicos, porque en ocasiones se roza hasta el ridículo, tratando de llamar tubérculo a la patata y no dando la cara directamente y diciendo que esto se hace para beneficiar al amigo. Creo que desde el punto de vista de una cierta estética política o desde el punto de vista de una realidad social saludable, sería mucho más deseable que se quitaran la careta y dijeran por qué es, e insisto, no trataran de escudarse en argumentos técnicos, porque hay personas que, mal o bien, algo conocemos esos rudimentos técnicos y, por tanto, no salimos de nuestra sombra. Emilio, esta reforma del Código Penal, el bloqueo que existe en el Tribunal Constitucional, aleja todavía más al ciudadano. No sé qué sensaciones cree usted que tiene la ciudadanía de a pie de todo lo que se está viviendo. Es indiscutible que todo esto, que son cuestiones muy técnicas, el derecho penal parece muy sencillo, porque todo el mundo cree saber lo que es un asesinato, pero no tiene ni idea de lo que es una infiteusis, que es una institución de derecho civil. El derecho penal está muy acomodado en el día a día, incluso hasta en los programas hasta en los programas rosa, ¿no? Ya el derecho penal se ha vulgarizado, está en nuestros telediarios, está en nuestras sobremesas, está en cualquier faceta de nuestra vida, pero esto no significa que sea sencillo, ni significa que sea abordable por el común de los ciudadanos. Sentado esto, es indiscutible que acontecimientos como los que estamos viviendo, por ejemplo, con las excarcelaciones o las disminuciones de pena de agresores sexuales, vienen a contribuir a que la sociedad tenga una percepción más peyorativa, menos agradable de lo que es la administración de justicia. Con lo cual se está haciendo también un favor flaco a quienes desde los distintos ámbitos de la operación jurídica de la administración de justicia cumplen lealmente con su obligación, muchas veces con medios mucho más limitados que los de los propios magistrados del Tribunal Constitucional, y por tanto la percepción que se pueda tener es una percepción sí mucho menos saludable de la deseable. Esperemos que haya un poco de cordura, que todo se rija por el ordenamiento jurídico y no por consideraciones de otro tipo. Emilio Cortés, muchísimas gracias por participar en este programa. Buen día. A vosotros, como siempre, buenos días. Y todas estas discusiones hay algo de fondo, esa renovación del Tribunal Constitucional. Madrid, Nora Moreno. El Constitucional va a volver a reunirse a las 10 para estudiar los recursos presentados por PP y Vox que piden que se paralice todo el proceso parlamentario votado el jueves, y sobre la mesa tienen también los escritos presentados por PSOE y Unidas Podemos que se han personado en la causa y reclaman que no se suspenda el proceso parlamentario por el que se rebajan las mayorías para desbloquear la renovación de los miembros del tribunal. Y Unidas Podemos incluye además una cuestión más en su escrito: las recusaciones del presidente del Constitucional y del magistrado Narváez, porque alegan son parte interesada, fueron nombrados durante el gobierno de Mariano Rajoy y ambos tienen el mandato caducado. Serían sustituidos inmediatamente si se aprueba de manera definitiva la reforma penal el jueves en el Senado, y se pasaría de una mayoría conservadora a una mayoría progresista aquí en el Constitucional. Es que esta misma mañana Unidas Podemos ha pedido a la Justicia Europea que intervenga por ese pleno del Constitucional, lo que consideran una vulneración del principio de imparcialidad que incurren esos dos magistrados. Juan Antonio Doncel, profesor de Derecho Constitucional, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué cree que va a pasar a lo largo de esta mañana? ¿Qué noticia nos va a llegar desde ese Tribunal Constitucional?
Mira, el tribunal tiene que hacer dos cosas esta mañana. La primera es resolver la recusación que hay contra dos de sus magistrados y la segunda es admitir a trámite el recurso de amparo y una vez admitido tiene que determinar si procede a suspender cautelarmente el procedimiento del que trae causa la presunta violación del derecho, ¿vale? Entonces, son dos cosas que son bastante distintas. En ningún caso el tribunal esta mañana se tiene que pronunciar sobre si la reforma del Tribunal Constitucional es acorde con la Constitución o no, porque eso lo hará en su momento, ¿de acuerdo? Entonces, en relación con lo primero, con la recusación de los magistrados, lo que dicen las personas que la han presentado es que los dos magistrados recusados tienen interés en que la ley no salga adelante porque eso supondría que terminarían su mandato, mientras que si no la ley no sale adelante, pues ellos verían prorrogado su mandato en funciones, tal y como dice la actual ley orgánica. Y luego, en relación con la segunda cuestión, que es si procede la suspensión cautelar del procedimiento, que es lo que ha provocado todo el revuelo que estamos viviendo estos días, bueno, pues el tribunal tiene que tomar una decisión que sería una decisión inédita, que es que interviene en un procedimiento legislativo, ¿no? Los órganos de justicia constitucional en general se caracterizan porque intervienen bastante después de que las leyes estén en vigor. Voy a poner un ejemplo que es muy famoso, que es la ley del aborto, ¿sí? que lleva 12 años esperando sentencia del tribunal y mientras tanto está en vigor. El día que el Tribunal Constitucional declare o bien que es conforme con la Constitución o bien que es disconforme con la misma, pues tendrá sus efectos. No quiere decir que la normalidad de los órganos de justicia constitucional es pronunciarse mucho tiempo después de que las normas estén en vigor. Lo que piden hoy en día los recurrentes en amparo es que se detenga el procedimiento legislativo. En mi opinión, esto sería un caso un poco insólito, ¿no? Porque efectivamente el Tribunal Constitucional estaría comportándose como un órgano colegislativo y no como un tribunal de Constitución, ¿vale? Este tema, esa renovación del Constitucional, es un ataque continuo, un cruce de acusaciones entre el Gobierno y la oposición. ¿Usted qué opina de la reforma que ha planteado el Gobierno precisamente para acabar con esa parálisis? Pues yo creo que el Gobierno la plantea la reforma y la aprueba en las Cortes Generales, ¿no? En este caso en concreto, como estamos en presencia de una proposición de reforma, ni siquiera la ha hecho el Gobierno, la han hecho unos grupos parlamentarios y por eso se llama proposición y no proyecto, ¿no? Bueno, yo creo que lo que determina cómo se elige a los magistrados del Tribunal Constitucional es la ley orgánica y lo que está haciendo el Gobierno es proponer una reforma de la misma, lo que está haciendo los grupos parlamentarios que lo han hecho es proponer una reforma de la misma y si esta reforma obtiene la mayoría necesaria, pues será aprobada pues como todas las reformas legislativas, ¿no? Eso es lo que yo opino, ¿no? Pues veremos a ver qué sucede y si finalmente se acaba con ese bloqueo y hay cambios o no en ese órgano. Una cosa que me gustaría añadir, sí, claro, por supuesto. Me gustaría añadir es que la reforma todavía no ha terminado, ¿eh? Quiero decir que la tramitación de la proposición todavía le falta el trámite del Senado. Es que esto es bastante relevante porque yo entiendo que si el Tribunal Constitucional se pronuncia cuando todavía la ley no ha sido aprobada, hombre, pues está interviniendo en el procedimiento de una forma un poco insólita, porque ese no es el papel que tienen los tribunales constitucionales. Los tribunales constitucionales son para corregir lo que el legislador hace mal, ¿de acuerdo? Y es el único que puede hacerlo, no lo pueden hacer los demás tribunales. Entonces, a cambio de eso, tiene que esperar a que lo terminen de hacer, porque si no, está pronunciándose sobre algo que todavía no ha ocurrido, ¿no? Una votación que tendría lugar el jueves en el Senado, si ese procedimiento continúa. Claro, y cuando la ley se apruebe y haya legitimados para recurrir que piensen que es disconforme con la Constitución, pues presentarán el recurso, pues como ocurre con todas las leyes, ¿no? Y en su día el tribunal se pronunciará sobre si es conforme con la Constitución o no. Creo que vamos a seguir hablando de este tema mucho tiempo. Juan Antonio Doncel, le agradezco que haya participado hoy en este informativo. Buen día. Muy bien, es un honor estar en Canal Extremadura. Un saludo a todos y a todas. Adiós.